Muy buenas tardes y bienvenidos a Ondas Algeciras Televisión. Como cada miércoles tenemos una cita con la historia y con el patrimonio de nuestra ciudad. Ya saben ustedes que cada semana vamos alternando con diferentes asociaciones de nuestra ciudad, tanto con AEPA como con La Troche o incluso con personas, ¿no?, que están haciendo diferentes actividades, están defendiendo el patrimonio y en definitiva están hablando de nuestra historia. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre la historia del Colegio de los Pinos, porque hace escasamente una semana se presentó en el Centro Documental José Luis Cano un libro realizado por un buen amigo, por Francisco López, quien fuera el primer presidente de AEPA. Y aunque ya no ejerce como tal, sigue siendo presidente honorífico, pues le hemos pegado un toquecito para que nos contase un poquito la historia de la creación del libro y la historia del Colegio de los Pinos. Paco López, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a tu casa, ¿eh? Gracias. Hace escasamente una semana, ¿no?, en el Centro Documental llevaste a cabo esa presentación. Sí, el pasado día 18 hicimos la presentación del libro del Colegio de los Pinos. Y cuéntanos, ¿por qué elaboras este libro? Vamos a empezar por ahí. Bueno, este libro lo elaboro porque yo he tenido la suerte, por los años que ya tengo, de que he visto, no de crecer, sino de nacer, porque no existía el Colegio de los Pinos en la colonia San Miguel. Ajá. Cuando yo iba a la velada de San Miguel allí, que la pasábamos todos en ese tiempo, a final del mes de septiembre, donde era una romería, que íbamos todos los algecireños allí, lo pasábamos bastante bien. Ah, allí se hacía una romería. Allí se hacía una romería. Eran unos terrenos muy bonitos, estaba allí, se hacía frente a la Venta Peña, que estaba allí. Y bueno, allí era una romería preciosa porque, bueno, aparte de venir muchos cacharros como de la feria, pues se acostumbraba, inclusive había hasta caballería que iban allí a caballo, hasta allí, y por supuesto los que tenían coche o el autobús del Rinconcillo, que es el que nos dejaba aquello. Eso eran unos terrenos además de la Fundación Bálsamo. Que ya hablamos tú y yo precisamente de la Fundación Bálsamo. Sí. Pues y sigue perdido, ¿no? Uno de los terrenos que desaparecieron de la Fundación Bálsamo. Vaya, hombre. Aquellos terrenos, todos esos terrenos, hasta la Menacha, eran de la Fundación Bálsamo y Celupar. Celupar sí compró los terrenos a la Fundación. A la Fundación. Lo que pasa es que lo compró en 2 plazos, pagó el primero y el segundo todavía están esperando. Ya no sé, tenéis Celupar ya. Madre mía. Exactamente, bueno. Y así ocurrió todo. De los terrenos aquellos, eso lo compraron una serie de personalidades de aquí de Algeciras de aquel tiempo. Estamos hablando ya del año 1966. Que fue cuando empezó a construirse el colegio. En el 66 En el 66, con una particularidad, que al mismo tiempo y a la misma hora, como dice la sevillana, se hizo también otro colegio muy cercano, el Colegio Marinero Javier Cervera, en el Rinconcillo. Los dos se crearon en el mismo tiempo y en la misma fecha, en 1966. Vale, y ese colegio de los Cervera es en memoria del familiar fallecido. Fallecido en el crucero Baleares. Que por eso tienen también la ermita, los Cervera, un poquito más. Que ahí es donde está una inscripción de todo. Ahí había un hermano de mi suegra, también falleció, ahí era un marinero con 14 años y falleció. Dentro era de ellos. Y ahí, y con motivo de eso, se hizo lo del colegio, Marino Cervera. ¿Por qué se hizo 2 colegios en tan poco espacio de terreno? Porque eran, digamos, 2 cosas totalmente distintas. Por una parte estaba la familia Pascual Cervera, y que quería hacer un homenaje más o menos, aparte de a su hijo, por los pescadores, está en un sitio cercano a los pescadores, y en tanto en cuanto el Colegio Los Pinos era distinto, es un colegio que querían establecerse una familia, creando una urbanización de chalets, como después ha sido, y han desaparecido Los Pinos, por desgracia. Crearon ahí y querían que sus hijos tuvieran un colegio en plena naturaleza. Esa era la misión por lo que se hizo. Eso se habló, tú sabes mi vinculación con la Virgen de Europa. Sí, bueno, pues el colegio empezó con el nombre de Graduada Escolar Virgen de Europa. O sea, Los Pinos empieza, su primer nombre es Graduada Escolar
Virgen de Europa. ¿Y en qué año ya se inicia la actividad? El 4 de febrero de 1967. En el 67 se abre ya como centro educativo. Como centro educativo, como graduada escolar. Eso sale en el Boletín Oficial del Estado. Sale ahí. Que además estuvo financiado, digamos, de alguna forma por una serie de subvenciones, porque estos señores, ya te estoy diciendo, tenían bastante influencia dentro de aquí de la comarca. Y consiguieron bastantes beneficios, con los cuales se hicieron un pequeño colegio para sus niños, que entonces eran muy pequeños. Claro. Era casi una guardería, prácticamente, donde le daban las clases. Así, ahí fue donde se inició. ¿Y cuándo cambia la nomenclatura del nombre? Bueno, al poco tiempo lo cambiaron, pero duró muy poco, como Colegio San Miguel. Colegio San Miguel. San Miguel. Fue el segundo nombre que tuvo. Pero eso fue nada más que a nivel administrativo. Realmente, prácticamente no se conoció nunca como San Miguel. Inmediatamente, cuando ya pasaron con unas nuevas aulas a dar la EGB, ya entonces empezó a llamarse Colegio Los Pinos y crearon una sociedad que Procensa, promotores de centro de enseñanza, era la que, digamos, se hizo de los terrenos para la construcción del colegio, y la administración y demás lo llevaba una sociedad paralela, que era Colegio Los Pinos, Sociedad Anónima. Y entonces fue cuando empezó a llamarse Colegio Los Pinos. ¿Tú tuviste algo que ver también con todo esto? No, yo empecé prácticamente bastante más tarde, cuando mi hijo estaba ya en segundo de GB. Fue cuando a mí Martín de Diego, que era en aquel entonces el director de Petresa, y había sido antes director de Serupar, por lo tanto tenía sus hijas allí, tanto vivía él como que tenía sus hijas allí en uno de los chares, pues se dedicó, porque en aquel entonces ya había un problema de alumnado, en captar todo el grupo petroquímico, y a los padres del grupo petroquímico y a los padres de Serupar, de empleados de Serupar. Y entonces ahí fue cuando empezó a crecerse un poco el colegio. Y ahí ¿Hablamos del año aproximadamente? 75 aproximadamente. Entonces ahí fue cuando también entré yo, porque entraron padres nuevos, o sea, Luis Martín de Diego, porque además daba la casualidad de que él se marchaba, porque sus dos hijos ya terminaban en el colegio, por lo tanto no había razón de ser de que él estuviera. Y aprovecharon la propiedad, quiso aprovechar el momento de que se iba Luis Martín de Diego, para que aquello, cerrar el colegio y aquello urbanizarlo en plan de chalet, continuar la urbanización de la colonia. Claro, era un bombazo para ellos, claro. Eso indudablemente. Y entonces ahí fue donde me captó a mí, y captó, ya te estoy diciendo, bastante gente, que ahí es donde tuvimos nosotros, a consecuencia de esto, tuvimos una especie de pleito, no llegamos al pleito, pero sí conversaciones muy duras con la propiedad para que no cerraran el colegio. Y ahí fue donde yo empecé a profundizar por dónde podía coger los fallos para que no cerraran el colegio. Y entonces de ahí sale, en principio, ahí el estudio de la Fundación Bálsamo, y de ahí viene también todos los prolegómenos, todo lo que me enteré de ellos, de cómo se había conseguido la creación del colegio y demás. ¿Y todo eso lo tienes recogido ahí? Sí, prácticamente sí. Hombre, hay algunas cosas, como comprenderás, son personas que ya fallecieron, todos ellos, todos los integrantes, entonces en algunos casos que a aquello le pudiera afectar, lo que he obviado han sido los nombres, eso está muy claro, pero sí las circunstancias. Y las circunstancias es que tuvimos que luchar mucho y muchísimo para que no cerraran el colegio. Esa es la historia. Claro, prácticamente yo he vivido el colegio como, que algunas veces dice, como si fuera mío. Y el colegio no es que fuera mío. Ese colegio lo que tiene una idiosincrasia, no para mí, sino para todos, de que parece que tiene vida propia. Y yo te puedo decir que yo estaba allí llevando el colegio, y yo iba por la mañana con una idea y lo que realizaba era otra. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Yo tenía un problema y ocurría cualquier cosa
que siempre el problema se solucionaba indirectamente, no por lo que yo hubiera hecho. Venía una serie de acontecimientos que terminaban en la solución del problema. Y yo decía, ¿esto cómo es? O sea, tú aquí en este libro recoges historia y gestión. Sí, eso es lo que hago. Y dejo, al final, en el epílogo, dejo una serie de páginas en blanco, porque aquí lo importante, claro está, hay una parte en la que yo prácticamente no intervengo, que es de la vivencia tanto del profesorado del claustro, claro, como de los alumnos. Entonces, esas vivencias no las puedo yo reflejar porque no las viví. Yo era padre de un alumno, o sea, de 3 alumnos, pero no he vivido yo esa experiencia. Claro. Entonces les dejo esas páginas para que ellos escriban sus vivencias. Entonces sí que es la historia del colegio, propia de cada uno. Y eso les sirve para que profundicen, vean, sus nietos tengan la oportunidad de saber en el colegio que vivieron sus padres o sus abuelos, que lo tengan ahí. Y es muy raro que encontrar un colegio que lo conozca desde sus raíces, totalmente, desde su nacimiento. Yo no me he querido ir de aquí llevándome eso porque eso no me corresponde a mí. Eso corresponde al claustro y corresponde a los alumnos. Y entonces he querido en este libro llevarlo para que ellos lo tengan, ellos lo disfruten y ellos se lo den a conocer a su descendencia. A su descendencia y a su futuro. Y además también tiene unos tintes solidarios la venta de este libro. Sí, la venta, todo íntegramente yo lo he financiado, o sea, lo he financiado o me lo han financiado desde el Colegio de los Pinos, Viajes Cerescó, han sido los que han pagado toda la edición y los gastos que conlleva la publicación de este libro, y todo se va a donar, de todo lo que se recauda, íntegramente a Bandera Rosa, a la Asociación Bandera Rosa. Bueno, mira, aprovechando que te están llamando, nosotros nos vamos a despedir. Paco, gracias por este buen ratito. No hay de qué. Te voy a contar una anécdota. Sí, te voy a contar una anécdota, nada más, muy pequeña. Estando presentando el libro el día 18, me ocurrió que estando hablando, me pasó lo mismo. El teléfono que tengo en la mano salió y dice, no me estoy enterando de nada. Y digo, ni yo tampoco. Paco López, muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo que hace por y para Algeciras, ¿eh? Vale. Poniéndolo en valor siempre en nuestra historia. Vale, gracias a ti. Y señores y señores, gracias a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a que nos sigan viendo la programación de Algeciras Televisión. O si no, ya saben que todos los miércoles tenemos una cita con nuestra historia aquí en Onda Algeciras Televisión. Que descansen y hasta pronto.